Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema, un tema que es clave para cualquiera que trabaje con audio. ¿Cómo hacer que la mezcla suene potente? ¿Sabes? Que compita con lo que oímos por ahí, en Spotify y eso. Pero, y aquí viene lo importante, sin que suene todo roto, sin distorsión fea. Tenemos un material bastante bueno que detalla, 10 técnicas y hasta un consejo extra. Viene de mastering.com, gente que sabe de esto. La idea es ver cómo usar herramientas que quizás ya tenemos, como clippers, limitadores, compresores, pero de forma más estratégica, ¿no? Para lograr ese volumen. Así que la misión es desglosar esto. ¿Se puede de verdad subir el volumen bastante y que siga sonando bien, con dinámica, limpio? Suena difícil, ¿eh? Vamos a ver qué onda. Ok, empecemos. La primera técnica ya de entrada, como que rompe un poco los esquemas, el clipping. Espera, ¿clipping? Pero ¿no es justo eso lo que siempre nos dicen que evitemos? Esa distorsión digital horrible. Exacto. Esa es la reacción normal, y con razón. Pero, a ver, aquí el enfoque es diferente. No hablamos del clipping que te estropea todo porque saturaste la entrada. Hablamos de usarlo a propósito, de forma controlada, como una herramienta como para afeitar, ¿sabes? Recortar solo los piquitos más altos y rápidos de la señal. Esos que llamamos transitorios. El golpe de la batería, por ejemplo. Ah, entiendo. ¿Y en qué se diferencia de un limitador? Porque el limitador también controla picos, ¿no? Muy buena pregunta. A ver, el limitador detecta el pico, baja el volumen y luego lo recupera, más o menos rápido. El clipper es más directo. Simplemente corta la parte de la onda que pasa de cierto nivel. ¡Pac! Se fue. Suena un poco bruto, ¿verdad? Sí, un poco. Pero aquí está lo interesante. Si lo haces con mucha sutileza, afectando solo una parte mínima de ese pico, a veces hablamos de unos pocos samples, poquísimo tiempo, puede ser sorprendentemente transparente. Incluso más que un limitador, que a veces procesa un trozo más largo del sonido. Más transparente. Vaya. Sí, porque afecta muy poco tiempo del audio. La fuente menciona dos tipos. El soft clipping, que es como más redondito al cortar, mete un poquito de saturación que puede gustar. Y luego está el hard clipping, que es más como un corte limpio, más transparente, solo para bajar el pico y ya. Ambos sirven, pero la filosofía detrás, y esto se repite, es poquito a poco. Mejor hacer varias reducciones pequeñas, medio dB aquí, otro medio allá, con distintas cosas, que intentar bajar 3 dBs de golpe con una sola herramienta. Eso es más probable que se note. Y el material da un ejemplo muy bueno de esto, ¿no? Algo de reducir el pico sin que se notara en el volumen que oímos. Correcto, y es un ejemplo que la verdad aclara mucho. Usando un clipper suave, ajustado muy fino, consiguieron bajar el nivel de pico verdadero, el true peak, que es la medida clave para evitar distorsión digital, en 1.5 decibeles. Y lo increíble es que el volumen percibido, los LUF-S, que es como medimos qué tan fuerte suena algo para nosotros, se quedó igual. Exactamente igual. O sea, menos pico pero suena igual de fuerte. Eso es como ganar espacio de la nada. Justo eso. Pasaron de menos 6.9 dBTP a menos 8.4 dBTP. Esos 1.5 dB que ganaron son el famoso headroom. Ese margen que necesitas entre tu punto más alto y el cero digital. Ajá. Y tener más headroom significa que luego puedes subir el volumen general sin pegarte contra el techo tan rápido. Y todo, supuestamente, sin que se note mucho el cambio en el sonido. Es una de las claves. Controlar picos sin que se oiga. Fascinante. Y eso me lleva al segundo punto, que también me llamó la atención. Usar limitación, sí, pero ligera. Uno pensaría, más volumen, dale más al limitador. ¿No? Es lo que parece lógico al principio, pero choca con cómo suena. Cuanto más le pides a un limitador, más lo aprietas para que reduzca muchos decibelios. Pues más fácil es que meta ruidos raros. Bombeo, distorsión, esa sensación de que el sonido está aplastado, sin aire. Claro. La idea aquí es usar el limitador casi como un último recurso, un seguro, pidiéndole que reduzca muy poquito. De nuevo, medio decibelio, quizá un decibelio como mucho, y solo en esos picos rebeldes que se hayan escapado de lo que hiciste antes. Vale. Se refuerza la idea de antes. Es la suma de pequeños controles. Un poquito de clipping,
quizá otra cosa, y al final un limitador que casi ni se entera. Esa cadena de pasos sutiles suele sonar mucho más natural que pedirle a un solo limitador que baje 3 o 4 decibeles. Eso sí que se puede notar y no para bien. El ejemplo del material mostraba eso, ¿no? Un limitador al final que apenas actuaba. Correcto. Casi ni se movía la aguja de reducción, solo en momentos muy puntuales. Y aún así llegaban a un nivel general competitivo. La fuente sugiere algo como menos 9.2 LUFS como un buen punto medio. Suficientemente fuerte para sonar bien en muchos sitios, pero sin machacar la música. Sobre todo pensando en plataformas como Spotify que te bajan todo a menos 14 LUFS más o menos. Claro, aunque tener algo más de nivel nunca está de más para otros usos, ¿no? Exacto, para CDs, descargas o sitios sin normalización. Lo importante es que se puede llegar a esos niveles sin una limitación que destruya todo. Ok, tenemos clipping sutil, limitación ligera, controlando picos y la compresión. Esa es la que siempre asociamos con pegar la mezcla, darle cuerpo. Aquí la cosa se pone Interesante. porque el efecto de la compresión en el volumen y la dinámica no es tan simple como parece. La clave, según la fuente, está en el tiempo de ataque. El ataque. O sea, ¿qué tan rápido reacciona el compresor? Justo eso. Si usas un ataque lento, el compresor deja pasar el golpe inicial, el transitorio otra vez, sin tocarlo. Y solo después empieza a bajar el volumen del resto del sonido, de la cola. Y esto, aunque parezca raro, puede hacer que la diferencia entre el pico y el resto sea mayor. O sea, puede dar más punch, incluso aumentar el rango dinámico que percibimos. Ah, o sea que un ataque lento podría ir en contra si lo que buscas es más volumen promedio, más lufs, sin subir los picos. Precisamente. En cambio, un ataque rápido, ese sí que atrapa el transitorio inicial. Reduce el pico comparado con el cuerpo del sonido. Y esa acción sí que reduce el rango dinámico. Se parece más a lo que hace un limitador. Ayuda a controlar esos picos y te permite subir el nivel general. Entonces, para lo que buscamos hoy, más volumen, pero limpio, transparente, ¿qué papel juega la compresión? Pues sugiere que la compresión típica de mastering, esa con ataques medios o lentos para dar cohesión o pegamento, quizá no sea la herramienta principal aquí. O incluso podría estorbar si hace que los picos sean relativamente más altos. Es clave para darle ese toque, esa onda, sobre todo en rock, claro. Claro. Pero en estilos más electrónicos como pop, hip hop, EDM, donde buscas limpieza y control de picos, a veces se usa muy poca compresión en el máster, o ninguna. De hecho, en el ejemplo que estamos siguiendo, no usaban compresión en la cadena final. Si la usas buscando loudness, la recomendación es ataque rápido para domar transitorios. Entendido. O sea, menos compresión de la normal o usarla diferente si buscas volumen. Vale, punto 4. Reducir graves, el low end. Imagino que no es quitarle el bajo a la canción. No, para nada. No se trata de meter un filtro pasaltos a lo bestia y cortar todo bajo 30 o 40 Hz. Eso puede sonar raro y crear problemas de fase. La idea es más sutil. Una reducción general y suave de la energía en los graves. Por ejemplo, con un EQ tipo low shelf, bajando un poquito, quizás solo un dB o menos, toda esa zona. ¿Y por qué eso ayuda a que suene más fuerte? Primero, muchísima energía de una mezcla moderna está ahí abajo, en los graves. Bombos gordos, bajos, profundos. Sí, es verdad. Reducirles un poquito libera un montón de headroom. Es como quitarle peso a la mezcla. Dejas más espacio para subir el resto sin que distorsione y sobre todo sin que esos graves empiecen a sonar mal cuando apliques clipping o limitación después. Y segundo, y esto es súper interesante, afecta cómo percibimos el volumen. Una mezcla con un poquito menos de graves, aunque mida los mismos LUFS que otra, muchas veces nuestro oído la siente como subjetivamente más fuerte, o más clara, más definida. La fuente mencionaba una prueba A/B donde pasaba eso. Es un truco psicoacústico. Qué curioso. ¿Cómo juega la percepción? Y eso nos lleva al siguiente punto, la saturación. Muchos la buscan por esa calidez, pero aquí dicen, cuidado. ¿Por qué? Porque la saturación, en el fondo, es distorsión. Controlada, sí, pero distorsión. Es una mezcla de compresión suavecita y añadir armónicos nuevos al sonido. Y aunque eso puede ser genial para dar carácter, color,
Pensemos en guitarras, voces, el sonido de cinta. Si tu objetivo principal es un máster limpio y transparente, pero fuerte, añadir distorsión a propósito puede ir en contra. Sobre todo en esos géneros que decías, con bajos muy limpios. Exacto. En pop, hip hop y EDM modernos, donde buscas ese bajo potente pero súper definido, si saturas toda la mezcla, es muy fácil ensuciar esa zona grave. Una solución más lista que proponen es usar saturación multibanda. Hay herramientas como el FabFilter Saturn que mencionan que te dejan saturar solo ciertas frecuencias. Por ejemplo, puedes darle un toque a los medios y agudos para que brillen más, pero dejas los graves limpios, intactos. Y había otro punto sorprendente sobre la saturación y el volumen, ¿no? Sí, y esto es clave entenderlo. La saturación no siempre te ayuda a ganar headroom, como uno esperaría. A veces, añadir saturación puede subir el nivel de pico true peak más de lo que sube el nivel promedio, LUFS, o puede cambiar el sonido de forma que parezca más fuerte al oído, por psicoacústica, pero en realidad no te está dando más espacio útil para el imitador final. El ejemplo con Satur era muy claro. El pico subió 2.5 dB, pero los LUFS solo subieron entre 1.3 y 1.5 dB. Y ahí te preguntas, ¿realmente estoy ganando espacio para subir el volumen o estoy haciendo que el imitador trabaje más y con más riesgo? Queda claro. La saturación con pinzas si buscas loudness limpio. El siguiente punto menciona una herramienta concreta, el Sonox Inflator. ¿Qué tiene de especial? Lo presentan casi como algo diferente. No es exactamente un clipper, ni un limitador, ni un compresor como los conocemos. Su función principal es aumentar la sensación de volumen, la densidad, la excitación del audio. Y parece que lo hace sin afectar tanto los picos como otras herramientas. Trabaja más en los detalles de bajo nivel, haciendo que todo suene más lleno. Suena un poco a caja mágica. ¿Cómo funciona? El fabricante es un poco vago, la verdad. Hablan de cambiar la probabilidad relativa de las muestras. Algo técnico. En la práctica lo que mostró el ejemplo es que podía subir los LUFS, el volumen percibido, manteniendo el nivel de pico true peak bastante quieto o subiéndolo muy poco. Lo cual sería genial para lo que buscamos, ¿no? En teoría sí, pero siempre hay un pero en audio, ¿verdad? El inflator puede meter su propio carácter, un tipo de saturación o calor, sobre todo si le das mucha caña. Ah, vale. Así que, otra vez, si buscas transparencia total, úsalo con moderación. Y escucha bien, sobre todo en los graves, para asegurarte de que no esté ensuciando nada. Entendido. Volvemos a la limitación, pero desde otro ángulo. Usar varios limitadores seguidos. En serie. ¿No es eso repetitivo? Podría parecer, pero la idea tiene su truco. La fuente aclara. Poner el mismo limitador varias veces con los mismos ajustes, pues no aporta mucho. El chiste de la limitación en serie, serial limiting, es usar diferentes limitadores, cada uno con su sonido, o usar el mismo pero con ajustes diferentes cada vez. ¿Para qué? El objetivo es que cada limitador haga un trabajo muy pequeño y específico. Quizás el primero solo quita 0.5 decibeles de los picos más rápidos. El segundo controla otros 0.3 decibeles de forma más suave. Y así. La suma de esas pequeñas reducciones, cada una hecha por una herramienta o ajuste optimizado para algo un poquito distinto, suele sonar mucho más transparente y menos forzada que pedirle a un solo limitador que baje, digamos, 2 decibeles de golpe. Vale, tiene sentido. Además mencionan variantes interesantes: limitación mid-side, procesar el centro y los lados diferente, desvincular canales izquierdo y derecho para que uno no active la reducción en el otro si no hace falta, o limitación multibanda, donde puedes controlar picos solo en una frecuencia específica, como los subgraves del bombo, sin aplastar todo lo demás. Son formas de ser más quirúrgica con la limitación. Sí, más preciso. Todo apunta a dividir el trabajo. Pero, ¿cómo sabemos si todo esto realmente está mejorando el sonido y no solo haciéndolo más fuerte? Ahí entra el punto de las comparaciones A/B. Este es, mira, quizá uno de los consejos más importantes y que más fácil se nos olvida. Es vital hacer comparaciones A/B todo el tiempo. Comparar cómo suena tu versión procesada, el máster, con la mezcla original, sin nada. Pero, y aquí está la clave, tienes que hacerlo igualando el volumen que percibes entre las dos. ¿Por qué es tan importante igualar el volumen? Porque nuestro oído nos engaña. Casi siempre lo que suena más fuerte nos parece mejor,
más claro, más emocionante, con más detalle, aunque no sea verdad. Ah, claro. Si comparas tu máster más fuerte con tu mezcla más bajita, casi seguro que te gusta más el máster, pero podría ser solo por el volumen. Para no engañarte a ti mismo, tienes que compararlos al mismo nivel. Hay plugins que te ayudan con eso. La fuente menciona Perception de Meterplugs, por ejemplo. Entiendo. El verdadero reto del mastering, lo difícil y lo bonito, es conseguir que tu versión procesada suene objetivamente mejor, más clara, más ancha, con más pegada, lo que busques, incluso cuando la escuchas al mismo volumen que la mezcla original, y que además llegue al nivel de loops que quieres. Lograr las dos cosas, eso es tener habilidad. Clarísimo, hay que pelear contra ese engaño del volumen. Ahora entramos en dos técnicas más, especializadas, que dicen que se hacen mejor fuera del DAW, en un editor de audio como Isotope RX. La primera, rotación de fase. Suena complicado. El nombre asusta un poco, pero la idea es más simple. Se refiere a si la forma de onda es simétrica o no. Imagina la onda dibujada. A veces se va más para arriba, positivo, que para abajo, negativo. O al revés, no está perfectamente centrada. Isotope RX tiene una función que mira eso, esa asimetría, y puede aplicar una corrección de fase para intentar equilibrarla. ¿Y qué ganas con eso? Pues aquí viene lo curioso. A veces, al corregir esa asimetría, el nivel de pico máximo, true peak, baja un poquito, sin que notes ningún cambio en cómo suena. ¿En serio? Sí, es casi como magia. De repente, tienes un poquito más de headroom, más margen, sin haber hecho nada que se oiga. El ejemplo era bueno. Ganaron 0.6 dB en un canal y 0.2 dB en el otro solo con eso. Ese espacio extra gratis. Increíble. Pequeños detalles técnicos que suman. Y la segunda técnica en RX suena todavía más detallista. Reducción manual de transitorios. Exacto. Esta ya es para los muy detallistas. O para cuando tienes unos pocos picos sueltos que son altísimos comparados con el resto y te están fastidiando todo el headroom. Esos picos que obligan al limitador a trabajar demasiado. En lugar de aplastar toda la mezcla para controlar esos 2 o 3 picos rebeldes, puedes ir a por ellos directamente en el editor, ¿Cómo? editando la onda a mano. Literalmente. Con RX puedes hacer un zoom brutal hasta ver los samples. Encuentras el pico que molesta, lo seleccionas, que es una fracción de segundo, y le bajas el volumen manualmente. Le bajas 2 dB o lo que necesites, como hicieron en el ejemplo. Es microcirugía de audio. ¡Wow! Necesita paciencia, claro. La fuente decía unos 10 minutos por canción, pero puede ser la forma más transparente de controlar esos picos extremos, porque afectas una parte minúscula del audio. Y el resultado puede ser ganar otro medio dB o hasta 1 dB de headroom extra. Y en mastering eso es un montón. Definitivamente. Un enfoque de precisión. Y con esto llegamos al consejo extra, el 11, que me parece súper lógico. No dejar todo esto para el final, para el mastering. Totalmente. Es un cambio de mentalidad importante. Pensar en controlar la dinámica y los picos ya mientras mezclas. Aplicar algunas de estas ideas, quizá un clipping muy sutil en una batería muy cañera o una limitación suave en un grupo de voces antes de que todo llegue a la mezcla final. ¿Y qué ventaja tiene hacerlo así, repartido? La ventaja es enorme. La mezcla ya llega al mastering más domada, con un rango dinámico más controlado, pero de forma más natural y transparente. El trabajo sucio de controlar los picos más bestias se ha repartido entre muchas pistas, donde es menos probable que se note mal, en lugar de intentar hacerlo todo a la fuerza sobre la mezcla estéreo final con un solo aparato. Fomenta ver todo el proceso como algo más conectado, mezcla y mastering trabajando juntos. Bien, hemos repasado 11 técnicas. Desde el polémico clipping hasta editar a mano. Si tuviéramos que resumir la filosofía general, ¿cuál sería? Yo creo que la idea central es que conseguir masters fuertes y limpios raramente es cosa de una sola herramienta mágica o un ajuste secreto. Es más bien el resultado de una estrategia acumulativa, paciente. Se trata de dar pequeños pasos de forma inteligente combinando varias técnicas. Un poco de clipping controlado, limitación suave como seguro, EQ cuidadosa con los graves, quizá un uso muy concreto de compresión o saturación.
y técnicas más finas como la fase o la edición manual. La suma de todas esas pequeñas ganancias de headroom y control es lo que te permite llegar a ese volumen competitivo sin cargarte la calidad. Y queda claro que no solo son los números en los medidores, sino cómo oímos el sonido al final. Exacto. Esa relación entre lo que miden los aparatos, pico, lufs y cómo lo percibimos nosotros, volumen, claridad, pegada, ese es el meollo de la cuestión. Y quizás para terminar, una reflexión interesante es, de todo esto, ¿qué nos sorprende más? ¿Qué técnica nos parece más rara o aplicable a lo que hacemos? El arte de controlar la dinámica para ganar volumen al final parece ser un juego de sumar sutilezas y tomar decisiones conscientes en cada paso. Una exploración profunda sin duda y llena de detalles. Gracias por guiarnos por estas técnicas y gracias a quien nos escucha por acompañarnos. Hasta la próxima.